Cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Pareja, residente de anestesiología de tercer año de la Universidad de Caldas. Hoy con ustedes quiero compartir microbioma intestinal, anestesia y dolor. Para desarrollar este tema, obtuve la ayuda del doctor Federico Ocampo. Le agradezco enormemente toda su colaboración. Entonces, objetivos que vamos a desarrollar en el presente charla es, primero, tener una idea de qué es el microbioma, pues de qué es la relación, por qué es importante. Más tarde vamos a definir qué es el microbioma, relacionar el microbioma precisamente con la anestesia. Ahora también se debe también describir la relación que tiene el microbioma con el dolor y finalmente generar unas conclusiones frente a los objetivos actuales que nos regala el conocimiento de el microbioma y todas las características de este frente a la anestesia y pues al dolor, y que en un futuro puede ser de gran importancia para la práctica. ¿Por qué es importante pues entonces entender el concepto de microbioma y la relación que existe entre este y el resto de los sistemas orgánicos? Resulta pues que en años recientes una cantidad enorme de información nos ha venido regalando los datos de asociación y de causalidad, de que existe una cantidad de microorganismos que tienen una interacción con todos los sistemas. Esos microorganismos que se encuentran en el intestino van a tener, a través de la generación de lípidos, de neurotransmisores, de metabolitos, van a generar una interacción a nivel del sistema nervioso central que explican en muchas medidas patologías neuropsiquiátricas, y también explican también patologías del tracto gastrointestinal, como el síndrome de intestino irritable. De manera que el conocimiento exacto del microbioma y la asociación y causalidad con cada una de esas patologías nos viene a regalar un aumento, un mayor conocimiento de la fisiopatología precisamente de estas patologías. Y dado que estas patologías tienen que ver con el control del dolor crónico, es un enfoque que de la anestesia también se puede ofrecer y que es importante. Pero, ¿qué es el microbioma? Desde siempre hemos tenido el concepto de que existe una flora intestinal, una flora en la piel. No obstante, con los conceptos que se manejan actualmente de microbiota y microbioma son completamente diferentes, donde la microbiota la podemos definir como una comunidad ecológica de microorganismos, usualmente una misma característica de microorganismos, llámense bacterias o llámense hongos o llámense parásitos, que se encuentran en relación con un organismo multicelular que es su hospedero, diferente al microbioma, que ha venido teniendo una serie diferente de definiciones. La primera y más grande fue en 1988 a través del Dr. Whipps, donde él definió que el microbioma es una comunidad microbiológica en un hábitat bien definido y que tiene unas propiedades físico-químicas distintivas. No obstante, ese concepto ha venido evolucionando progresivamente y con nuevos descubrimientos respecto a lo que ocurre a nivel intestinal. Se viene definiendo de forma diferente el microbioma, donde la última vez que ocurrió fue hace 2 años, que se publicó un artículo que hablaba del concepto de microbioma según una reunión de 40 líderes y 100 expertos. Pero ¿qué era lo que decía esta definición nueva? Y es lo siguiente: llegaban y relacionaban precisamente como la microbiota con su entorno. Es decir, ellos definían el microbioma como un sistema intrínseco, un ecosistema intrincado, donde había una cantidad enorme, cientos de miles de microorganismos de diferente origen, llámese bacterias, llámese hongos, llámese parásitos, llámese algas, y estos iban a tener una relación bidireccional con su entorno, donde los microorganismos iban a generar cambios en el entorno y el entorno iba a generar cambios en el microorganismo, y que iba a haber resultados del metabolismo precisamente de los microorganismos con el entorno, y que se iban a producir metabolitos lipídicos, polisacáridos, péptidos o proteínas, y toda esta actividad se llama un teatro de actividad.
que es un concepto un poco más integral de lo que es el microbioma. No solo eso, es también definir que el microbioma eh, es un ecosistema que es dinámico, eh, que varía enormemente a nivel interindividual, como pueden recordar, compartimos entre seres humanos, compartimos un DNA similar entre el 99,95%, pero pueden imaginarse que el microbioma entre dos personas, a pesar de que convivan juntas, a pesar de que coman lo mismo, puede ser completamente diferente, inclusive en hermanos gemelos. Y también el microbioma se puede ver alterado o más bien modificado por la edad de la persona, la época del año en la que se encuentra, asimismo la dieta que la persona consuma y la actividad física que tenga. No obstante, hay un nivel de estabilidad del microbioma donde a pesar de que hayan alteraciones o noxias que generen cambios en él, este usualmente retorna a un nivel basal. Por eso es importante el concepto de que existe un retorno a la composición de microbioma. Entonces, toda esta información respecto al microbioma nos viene ofreciendo unas relaciones y unas causalidades fisiopatológicas con una cantidad de patologías neuropsiquiátricas y también patologías sistémicas, como por ejemplo la asociación entre el microbioma, la neuroinflamación y la enfermedad de Parkinson. Precisamente la contribución del el microbioma y el eje microbioma cerebro en los trastornos del desarrollo, también en el espectro autista y también en pacientes que sufren de depresión o ansiedad. Pero no solo es pensar que es una asociación, porque una cosa es que haya cambios en el microbioma en pacientes con eh, Alzheimer, pacientes con ansiedad, pacientes con depresión. Otra cosa es causalidad. ¿Por qué? Porque una explicación puede ser que la enfermedad genere una alteración del microbioma. Otro concepto es que puede haber un tercer factor que genere la enfermedad y que a su vez también genere una alteración del microbioma. Pero lo que tenemos ahora es que también hay una causalidad explicada donde se ha logrado a través precisamente de modelos murinos, como veremos en el resto de la exposición, donde los modelos murinos, los modelos en ratones, son fundamentales para explicar cómo actúa el microbioma a nivel de diferentes patologías y a nivel de la interacción con diferentes medicamentos. Y en este característicamente, donde hablamos de causalidad, se administró a ratones germen free, es decir, ratones que no tenían microbioma porque fueron tratados con antibióticos. Se les hizo una trasplante de microbioma fecal de pacientes con artritis reumatoide y esto generó inflamación articular en los ratones mediado por un aumento de los T-helper que a través de la interacción con los receptores TLR2 generó un aumento de interleuquina 1, 23 e interleuquina. Por eso es que además de la asociación y causalidad, también existe un mecanismo de acción que explica de forma clara y de forma lógica pues, la relación precisamente entre el microbioma y el cerebro. Pasa pues que existe una interacción macro entre el sistema nervioso central y el sistema gastrointestinal a través precisamente del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Pero también existe una cantidad de moléculas que nos ofrecen la posibilidad de interacción precisamente más estrecha entre ellos. Y a partir de eso se genera una homeostasis, va a permitir que haya una comunicación bidireccional del sistema inmune con una producción de metabolitos a partir del microbioma, lo que se llamará metaboloma, y que también va a haber una generación de neurotransmisores o una activación de neurotransmisores a partir de la relación entre el microbioma y las células enterocomafines, por ejemplo, a nivel
Y es a partir de estos conceptos, de la presencia de una asociación, de una causalidad y de un mecanismo de acción que puede explicar la asociación del microbioma con diferentes patologías, que podemos empezar a hablar de la relación que existe entre el microbioma y la anestesia. Para empezar, es fundamental nuevamente retomar que el microbioma tiene una relación bidireccional con los medicamentos. El microbioma va a generar una relación de absorción, de tolerancia, de sensibilidad con los medicamentos, pero los medicamentos también van a generar unas modificaciones sobre el microbioma, van a aumentarlo, van a disminuirlo, van a aumentar unas especies eh, de microorganismos, van a disminuir otras. Y eso es fundamental para entender precisamente cómo es que funciona la relación entre el microbioma. Y este primer concepto es fundamental, y es que la anestesia general altera la composición. Y para ello tenemos varios estudios, todos ellos murinos, en los cuales nos demuestra precisamente que la anestesia general afecta al microbioma. Este primer ejemplo es un estudio en los cuales se les administró durante 4 horas a unos ratones anestesia general con isoflurane, el 3%, luego el 1.5%, y se les recolectaron unas muestras de materia fecal para evaluar el microbioma antes de la anestesia, 24 horas después y 7 días después. Se les evaluó a través de secuencia de ribosoma 16S y que había unos cambios característicos del microbioma, particularmente había un aumento de la presencia de proteobacterias, también de Clostridium, había una disminución y acinobacteria también había un aumento. Es decir, la anestesia general con anestésico inhalado tipo isoflurano generaba un cambio, generaba una alteración del microbioma. Esto mismo ocurrió cuando se expusieron a 16 ratones, 8 ratones controles y 8 ratones que fueron intervenidos a la exposición con sevoflurane. En este caso también se les administró anestesia general con sevoflurane durante 4 horas y se encontró que también había un cambio en la diversidad alfa de los microorganismos presentes en el microbioma de los ratones que fueron intervenidos versus los que no fueron intervenidos, y que estos cambios en el microbioma eran se identificaban con mayor frecuencia al séptimo día o al día 14 de ser expuestos al anestésico general, anestésico inhalado, en este caso el CO. Pero no solamente los anestésicos inhalados, como es el caso del isoflurane y el sevoflurane, tiene relación con la presencia de cambios en el microbioma, sino que también la infusión de propofol, en este caso fue una infusión de propofol a 4 ratones durante 3 horas, y se hizo una comparación con unos modelos de consolución salina, y también se identificó que había unos cambios en el microbioma, especialmente al día 14 de ser expuestos. Y esto nos da el primer mensaje, y es que el microbioma se altera por la anestesia general, sea anestésicos inhalados, sea anestésicos intravenosos. Pero como bien les hablaba, no solamente los anestésicos o los agentes anestésicos van a alterar el microbioma, sino que también el microbioma va a regular el metabolismo de estos medicamentos. Y este ejemplo y eso fue publicado en el 2009, donde se demostró precisamente que la microbiota intestinal regulaba y modula la expresión y función de genes hepáticos a través de la respuesta xenobiótica a medicamentos sin necesidad de un contacto directo con el hígado. ¿Esto qué quiere decir? Resulta que ellos utilizaron dos modelos, unos con un grupo de ratones Hermann-free, es decir, ratones que habían sido tratados con antibióticos para que no tuvieran un microbioma, y otros pacientes con un crecimiento normal, pero que eran libres de algunos patógenos de forma específica. Se les administró pentobarbital y se identificó que precisamente los ratones Hermann-free tenían un tiempo de anestesia mucho más corto que los
que los ratones, perdón, los cuales eran criados de forma normal sin ningún tipo de alteración en el microbioma. Y esto es explicado luego a través de estudios citogenéticos de que había una inducción de 112 genes aproximadamente relacionados al metabolismo xenobiótico. Entonces, también ocurre una comunicación bidireccional entre los opioides y el microbioma. En este caso, como podemos encontrar, la morfina va a generar cambios en el microbioma. De manera que la morfina va a generar cambios en el microbioma, dado que, basados en la hipótesis clara de que existen receptores de opioides a nivel intestinal, entonces la interacción precisamente entre la morfina a nivel intestinal va a generar precisamente un cambio del microbioma a este nivel. Estudio en particular administró solución salina a un grupo de ratones, a otros ratones se les administró morfina en bolos de forma por horario y a otros ratones también se les administró solución salina en infusión y se les administró también morfina a través de infusión. Y este estudio encontró precisamente que a la familia de Lactobacillus, cuando se comparaba a los ratones que se les administraba morfina en bolos, tenían una menor cantidad de este grupo bacteriano a nivel de su microbioma. Y cuando se evaluaba a los ratones que se les había administrado morfina de forma en infusión, los ratones presentaban una mayor cantidad de grupo Clostridium y Erkenexias, que también fue mostrado posteriormente en otros estudios. Por otra parte, también se identificó que la morfina administrada a ratones, en los cuales se les había evaluado la presencia, pues se le había caracterizado el microbioma antes de la administración de morfina y posteriormente, se encontró que hay una disbiosis intestinal y que esta disbiosis intestinal iba a afectar de forma importante el eje y la circulación enterohepática porque disminuía la capacidad bacteriana de generar unos metabolitos específicos para el procesamiento de la morfina 3-glucurónido y morfina 6-glucurónido. Pero no solo la administración de morfina va a generar cambios o va a generar disbiosis, sino que también el microbioma como tal va a tener un efecto sobre la sensibilidad o tolerancia a la morfina o a los opioides en general. En este estudio se evaluaron los ratones germ-free, es decir, que habían sido tratados con antibióticos, y a los cuales se les evaluó qué tan tolerantes a los opioides se encontraban. Obviamente se identificó que había una relación y era que entre la presencia de disbiosis con una disminución de bifidobacteria y lactobacillus va a generar un aumento de la tolerancia a ello. Y esto fue dado precisamente porque esos ratones tenían una disminución en la tolerancia a la morfina. Sin embargo, luego de que se administraba un trasplante fecal de microbioma, estos ratones volvían a tener una tolerancia normal a la morfina como los ratones con. Por eso se genera una hipótesis frente a la tolerancia de la morfina y es básicamente porque la administración de la morfina va a, obviamente va a generar un aumento progresivo de tolerancia a esta, unos requerimientos mayores de opioides. Esto va a generar disbiosis intestinal, como ya fue dicho, y esta disbiosis intestinal va a generar una disrupción de la barrera intestinal, va a generar un estado inflamatorio local, lo cual va a generar una activación de citoquinas inflamatorias y esto va a reiniciar el círculo vicioso donde va a generar más tolerancia a la morfina y así continuamente. Por eso es que no solamente va a existir una relación de que la morfina va a generar cambios en el microbioma, es decir, una disbiosis, sino también que el microbioma como tal va a convertir un sujeto a ser susceptible o no a la tolerancia a la morfina.
De manera que hasta aquí podemos resumir los conceptos que hemos hablado, como que los anestésicos alteran el microbioma, el microbioma altera la sensibilidad de los anestésicos también, y que el microbioma modula la respuesta a opioides, y también, de forma contraria, los opioides modulan el microbioma y generan disbiosis. Ahora, ¿qué tiene que ver el microbioma y los resultados perioperatorios? Hablando de resultados perioperatorios de dolor, de trastornos cognitivos. Precisamente, vamos a hablar de estos dos conceptos porque son las patologías con mayor frecuencia que altamente afectan a muchos. Para empezar, el delirium posoperatorio, que es un síndrome caracterizado por alteraciones en el estado mental y que se caracterizan básicamente porque hay alteraciones en la cognición, hay alteraciones en el nivel de conciencia, que este es fluctuante, lo mismo que la capacidad de atención, y que tiene una incidencia variable. Una incidencia que va hasta el 15% y en los pacientes por encima de 65 años es mayor, y también relacionada a ciertas cirugías como la cirugía cardíaca que requiere bypass cardíaco aumenta hasta el 50%. Pero existen otros factores de riesgo además de la edad, como la fragilidad, como presentar una disfunción cognitiva previa, como tener una discapacidad sensorial, llámese discapacidad visual o auditiva, así como otras patologías como falla cardíaca, enfermedad renal, diabetes mellitus, tener dolor posoperatorio o la administración de ciertos medicamentos o la duración de vida. Asimismo, esto va a generar unas consecuencias muy importantes como son un aumento de la morbilidad, un aumento de la mortalidad, de la estancia hospitalaria y de los costos asociados a una atención en salud, precisamente por cada uno de los conceptos que acabo de decir. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora que nos ayude a definir por qué el microbioma tiene que ver con los resultados perioperatorios? Y lo que tenemos a nivel preclínico, es decir, con modelos murinos, son estos dos estudios donde en el primero se intentó generar un modelo de no disfunción cognitiva versus una disfunción cognitiva. ¿Qué es esto? Lo que se hizo en este estudio fue que se cogieron dos grupos de ratones, un grupo de ratones a los cuales se les administró anestesia general, y a partir de estos se evaluó si presentaban posterior a la anestesia y una cirugía abdominal que fue una laparotomía. Se evaluó si tenían alteración de neurocognitivo, eso a través de unas pruebas específicas que realizaron, y se clasificaron los ratones en dos grupos, los que tuvieron disfunción cognitiva y los que no tuvieron disfunción cognitiva. ¿Qué se identificó? Se les realizó una toma de muestra del microbioma intestinal a cada uno de esos grupos y se identificó que habían cambios precisamente característicos donde era fundamental. Había unos cambios característicos donde había un aumento de grupos bacterianos como de Clostridium para el grupo que presentó disfunción cognitiva, lo mismo de Pseudomonas para el mismo grupo, eh, de manera que a los ratones que no tuvieron compromiso neurocognitivo posterior a la cirugía, se les hizo un trasplante de esa materia fecal a ratones libres de germen. Y a esos ratones libres de germen se expusieron a la misma situación de anestesia general y cirugía, y llamativamente, o más bien de forma coherente con la hipótesis, no presentaron síntomas neurocognitivos como ocurrió con los ratones de los cuales había recibido precisamente el trasplante de materia fecal. Y ese otro estudio en el cual se genera la hipótesis de que cambios en el microbioma se asocian a disfunción cognitiva y el uso de probióticos mejora precisamente esa disfunción cognitiva, en la cual se tomaron un modelo murino también de ratones con una recolección de heces a las 24 horas y 24 horas después de ser llevados una anestesia y una cirugía, y a la cual se les evaluó también el microbioma posteriormente a la cirugía, como ya les había mencionado, y encuentra precisamente que había una disbiosis, como ya habíamos dicho, que la anestesia generaba disbiosis. Sin embargo, se tomaron
un grupo de ratones a los cuales se les administró probióticos ricos en lactobacilos y esto disminuyó la presencia de disfunción cognitiva. Entonces esto da luces de que el microbioma tiene también que ver con la presencia o el desarrollo no de disfunción cognitiva posoperatoria. Pero afortunadamente sí hay estudios escasos, pero hay en humanos de asociación entre el microbioma y el cambio en el microbioma y en el microbiota y la presencia eh, de precisamente de pseudopsia o de delirium postoperatorio. Este estudio fue un estudio prospectivo de cohorte con 21 participantes a los cuales fueron llevados a cirugía cardíaca, en los cuales la hipótesis era que el delirium postoperatorio se asociaba a cambios del microbiota intestinal y se excluyeron pacientes con cirugía mayor, con patología mayor que pudiera ser confusora a la hora de determinar causalidad del del desarrollo del delirium postoperatorio. Asimismo, se tomaron muestras de materia fecal previo a la cirugía, en la primera deposición luego de realizar la cirugía y a los 6 o 8 días de realizada la cirugía. ¿Y qué mostró este estudio? Precisamente que a nivel de filum había, a nivel de enterobacteriaceae y enterococos había unos cambios significativos, lo mismo que estafilococos, pero cuando se iba a evaluar de forma específica el género, hablábamos de que estafilococos y pseudomonas estaban en mayor cantidad en los pacientes que presentaron déficit cognitivo posoperatorio. De manera que, en coherencia con lo que se había mostrado con los ratones, existe también literatura que demuestra asociación y causalidad entre la presencia de un microbioma alterado y el desarrollo de cambios neurocognitivos posoperatorios. Ahora bien, cuando hablamos de dolor posoperatorio, es también importante recalcar que afecta a más del 80% de los pacientes que son llevados a cirugía, donde el 75% de este 80% va a hablar de que el dolor es de moderado a severo y que esto va a generar unas implicaciones sobre la calidad de vida, va a generar una recuperación prolongada, complicaciones quirúrgicas y también puede estar asociado a dolor. Y de esto hay varios estudios que relacionan la presencia de dolor postoperatorio con cambios en el microbioma. Este en particular fue un grupo en el cual se quiso evaluar precisamente eso, la asociación entre microbioma y dolor, cambios en el microbioma y dolor como un resultado primario y como resultado secundario, la asociación entre las características del microbioma y pues el dolor postoperatorio determinado por necesidad de opioides, de rescate analgésico, de dolor no controlado. Fueron incluidos pacientes de entre 18 y 80 años que fueron llevados a cirugía en miembro superior y a los cuales solamente se les iba a realizar como método anestésico un bloqueo axilar, con un bloqueo de los 4 nervios, mediano, ulnar, radial y musculocutáneo. Y se les evaluó el dolor de rebote a las 24 horas, a todos se les dio una analgesia específica y se les tomaron muestras perioperatorias de materia fecal. ¿Qué se encontró? Resultaron en total 20 pacientes y a las 24 horas se les preguntó si tenían dolor o no. Los pacientes que tenían dolor por debajo de una escala visual por debajo de 4, se hablaba de que tenían un dolor aceptable, y los que tenían un dolor por encima de este, nivel, de este valor era un dolor no controlado, y esto se relacionó precisamente con cambios en el microbioma y se encontró que los pacientes que no tenían un dolor controlado con frecuencia tenían alteraciones, había un aumento en los grupos de Lectinospira, de Clostridium, y los pacientes que sí tenían una buena respuesta, es decir, que se tenían control del dolor, tenían otro grupo de bacterias como Bacterium y también Porfiromonas. Entonces, esto nos da luz también de que hay cambios, entre comillas, que protegen y otros que promueven o que se puede establecer como predictor de desarrollo de dolor posoperatorio, que fue la conclusión precisamente. Y este otro estudio que fue un estudio mixto en el sentido de que utilizaron pacientes humanas y también se estableció un modelo murino.
El estudio consistió en evaluar unas pacientes que fueron llevadas a resección de mama por CA de mama, en total 66 pacientes, en total 132 pacientes, perdón, 66 pacientes, grupo control que desarrollaron dolor crónico posoperatorio evaluado los 3 meses posteriores de la cirugía y el grupo control que no desarrolló dolor crónico posoperatorio. Eh, de estos dos, a las pacientes con dolor crónico posoperatorio se le tomaron de materia fecal y obviamente se compararon con las que no desarrollaron y se identificó una cantidad bárbara de cambios a nivel del microbioma, donde había disminución de lactobacillus, había aumento de bacteroides y todo esto se relacionaba con la literatura previamente descrita que demostraba que habían unos grupos, unos géneros de bacterias que se aumentaban particularmente en los pacientes, bueno, los ratones que iban a llevar, que iban a presentar dolor. ¿Qué otra cosa hicieron? En este estudio tomaron las muestras de materia fecal e hicieron un trasplante, un trasplante fecal de microbioma a ratones libres de gérmenes y se les hizo un modelo de dolor neuropático, luego una disección del nervio ciático. ¿Y qué se identificó? Precisamente que estos ratones a los cuales se les hizo trasplante fecal de microbioma presentaban mayor incidencia de dolor crónico posoperatorio y que además cuando se les fue a evaluar a nivel de columna, a nivel de médula espinal, encontraba un aumento perdón, más bien una disminución de unos receptores que están relacionados con la modulación del dolor, la arginasa 1 y el PPAR gamma, que son receptores que están relacionados con la modulación del dolor. De manera que estos autores concluyen que la microbiota intestinal preoperatoria tiene un potencial de predecir y prevenir el desarrollo de dolor crónico posoperatorio y juegan un papel causal precisamente en el desarrollo de precisamente el dolor crónico posoperatorio. Por eso nos dan cada vez la importancia de esto. Y finalmente, el microbioma y otros síndromes dolorosos como el síndrome de colon irritable o síndrome de intestino irritable, que si bien recordamos es un síndrome de dolor abdominal asociado a la defecación y que pues según los criterios de Roma 4 tiene que estar relacionado a cambios en la forma o frecuencia de la defecación. En estos pacientes, cuando se observa a nivel de filum, no existe una alteración del microbioma en relación a los pacientes que no tienen síndrome de intestino irritable, pero cuando ya se empieza a evaluar de forma característica el género de los grupos bacterianos que tienen cambios, se encuentra que los pacientes con colon irritable tienen mayor Bifidobacterium, Fecalibacterium, también Lactobacillacea y bacterioides. Y estos mismos pueden estar asociados al fenotipo de intestino irritable que puedan tener, llámese constipación o llámese diarrea. Y existen modelos animales donde trasplantes de materia fecal, trasplantes fecales de microbioma a ratones generan que los ratones presenten síntomas asociados a síndrome de intestino irritable. Otro síndrome doloroso muy importante y que está relacionado también con estudios con el microbioma, la fibromialgia, que como bien recordamos es un síndrome doloroso asociado a fatiga, trastornos del sueño y a variados síntomas somáticas y en los que también se han identificado estudios. Acá les muestro dos, en uno se tomó muestras de microbioma de 77 casos de pacientes con fibromialgia y 77 casos de controles, y en los cuales también presentaban un microbioma similar cuando uno habla desde el filum, es decir, había una diversidad alfa y beta similar entre los dos grupos, pero había una alteración donde había mayor cantidad de protela verde en los pacientes con fibromialgia y había disminución también en esos de Provetela copri y Akkermansia. Y en el otro estudio, que comparó 110 casos de fibromialgia con 54 grupos control, habían alteraciones en los metabolismos, en los metabolitos asociados al microbioma, es decir, el metaloboma.
y también había una alteración pues, de los neurotransmisores asociados con disminución a nivel sérico de ácidos grasos de cadena corta. Y finalmente, cuando también se estudian síndromes crónicos como la cefalea y la migraña, hay estudios, este particularmente, que se realizó en China, en la cual se identificó que pacientes con migraña tenían un microbioma diferente, y en este caso es un microbioma oral a las pacientes que no tenían migraña. Y es otro estudio que fue realizado en pacientes ancianas, pero comparadas con sus hermanos gemelos, eran 25 pares de gemelos, uno con migraña y otro sin migraña, también presentó lo mismo, que había una menor diversidad de microbioma intestinal en los pacientes con migraña, que había mayores especies de Clostridium, que había mayores especies de Faecalibacterium y también de otros grupos bacterianos que también se describen en otras patologías. Podemos concluir con todo esto de que definimos el microbioma desde las últimas definiciones como un identificado ecosistema compuesto por cientos a miles de microorganismos que moldean su entorno y su entorno los moldea a ellos. Son distintas las patologías que se relacionan con alteraciones en el microbioma. Existen efectos bidireccionales entre el microbioma y los anestésicos usados actualmente. Complicaciones como el dolor posoperatorio y el delirium posoperatorio se asocian a alteraciones del microbioma y finalmente existen patologías dolorosas crónicas que están intrínsecamente explicadas por modificaciones y alteraciones en el microbioma. Muchísimas gracias a todos.